Bienvenido a tu clase de español del 21 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a estar trabajando con nuestra guía, pero antes de realizar los ejercicios de nuestra guía, vamos a repasar lo que es el sentido figurado y el sentido literal. El sentido figurado y el sentido literal son dos formas diferentes de expresarse o de hablar o escribir. Cuando se dice que algo está escrito o está dicho en sentido literal, quiere decir que se está expresando o escribiendo tal cual ocurre, es decir, aquí no hay otra interpretación o aquí no se puede buscar otro significado. Un ejemplo podría ser cuando se dice tengo hambre. En esta oración de tengo hambre, la persona está expresando algo que está sintiendo de manera real. Aquí no se puede buscar otro significado o esta oración no tiene otra interpretación, sino que la persona siente o tiene hambre. Aquí nos dice, las palabras no tienen otro sentido que el que está escrito. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo algo que está en sentido literal, la palabra tiene el significado que ahí está, que está expuesto. Aquí no hay otra interpretación, aquí no se puede buscar que esa palabra tenga otro significado, como por ejemplo en los poemas, que muchas veces las palabras tienen otro significado o están expresando otra situación. Cuando se dice que algo está en sentido literal, se dice que es objetivo y acorde a la realidad. Aquí no hay expresiones de fantasía o de imaginación. Aquí no hay monstruos o criaturas fantásticas. Aquí lo que se expresa son cosas que pertenecen a lo tangible, a lo concreto, a lo que se puede ver, oír, sentir, oler o escuchar. En el sentido literal, no se usan las figuras retóricas, no utiliza metáforas, ni comparaciones, ni personificaciones. Cuando se habla en sentido literal, generalmente no se adornan las frases o no se utilizan semejanzas con otra palabra o no se utiliza lenguaje poético. Aquí, por ejemplo, tenemos la oración el suéter es negro. Esta frase está expuesta en sentido literal, lo que quiere decir que es un suéter, una ropa, una prenda tejida de color negro. Aquí no hay otra interpretación, no se puede pensar en una metáfora o en una comparación. Aquí las palabras tienen el sentido estricto del que está aquí escrito. Aquí esta frase es objetiva y está acorde a una realidad. Entonces, en el sentido literal, generalmente se tiende a expresar algo tal cual ocurre y sin usar figuras retóricas o lenguaje poético. Y al contrario, en el sentido figurado, las palabras adquieren un nuevo significado o una nueva interpretación. Aquí nos dice, una palabra expresa una idea en términos de otra apelando a una semejanza, es decir, al utilizar esta manera de hablar, se busca crear cierta semejanza o comparación con otros elementos o características de otro objeto. Por ejemplo, en la frase su dolor me pesaba tanto como el hierro, no quiere decir que el dolor que está sintiendo esa persona sea de hierro o esté construido de este material, sino que utiliza la semejanza de el peso de ese material para decir que ese sentimiento se siente similar a si esa persona estuviera cargando un pedazo de hierro. Aquí, si te das cuenta, esa frase expresa algo totalmente diferente a lo que está escrito o a lo que está dicho. Aquí nos dice, el sentido figurado es creativo. Generalmente, al utilizar el sentido figurado, se busca crear una frase hermosa o adornada. Generalmente se utiliza el sentido figurado en poemas o canciones, las cuales tienen el objetivo de crear frases hermosas o bellas, las cuales embellezcan el lenguaje. Al hablar en sentido figurado, se busca expresar sensaciones y sentimientos, es decir, se busca darle a conocer a la otra persona las emociones
o las sensaciones que se están viviendo. En el sentido figurado también se utiliza la metáfora, la comparación y la personificación. Hace uso de estos recursos literarios para expresar una idea, un sentimiento o una sensación. Aquí tenemos, por ejemplo, la oración muriendo de frío, que en sentido figurado no quiere decir que la persona está muriendo por las bajas temperaturas y que su cuerpo está experimentando la muerte por esta situación, sino que una persona está sintiendo tantísimo frío que cree que así podría sentirse alguien que está muriendo por esta situación. Después de haber revisado lo que es el sentido figurado y el sentido literal, vamos a ir a la página 52 de nuestra guía. En la página 52 de nuestra guía nos dice: uso el sentido figurado y literal. Y el primer ejercicio nos dice: marca con una palomita las oraciones que son correctas. Entonces, tenemos que leer nuestra oración y si la oración es correcta o afirmativa, vamos a ponerle una palomita. Aquí, por ejemplo, nos dice: el sentido figurado se utiliza para dar significados distintos a los correspondientes. Si tú recuerdas la explicación que habíamos tenido al inicio de nuestro video, podemos recordar que en efecto el sentido figurado se utiliza para expresar algo o una idea en términos diferentes o en términos semejantes. Entonces, esta oración es afirmativa o correcta y lo vamos a palomear. Ahora, la segunda oración nos dice: cuando usamos las palabras como indican lo que significan exactamente, nos referimos al sentido literal. Aquí, volviendo a recordar lo que habíamos comentado al inicio de nuestro video, recordamos que, en efecto, el sentido literal hace uso de las palabras exactas y objetivas, en las que las palabras indican el significado que tienen y no asemejan a otra situación. Entonces, esta oración también es correcta y le vamos a poner una palomita. Entonces, de esta misma manera vas a leer las siguientes oraciones y vas a palomear aquellas que sean correctas. Una vez que hayas terminado de realizar estas oraciones, vamos a pasar a la segunda actividad. En la segunda actividad nos dice: colorea de anaranjado las oraciones que están en sentido figurado y de verde las oraciones que están en sentido literal. Yo te voy a ayudar con estas dos. Aquí nos dice la primera oración: tus ojos azules como el mar. Aquí, si te das cuenta, esta oración utiliza una palabra para expresar una semejanza con otra. Aquí está diciendo que los ojos de esa persona se parecen al color del mar. Por lo tanto, aquí, como se está haciendo asemejanza o semejanza con otro elemento, podemos decir que se trata de sentido figurado. Por lo tanto, vamos a colorear esta oración de naranja. Ahora, vamos a leer la siguiente oración que nos dice: tus ojos son de color azul. En esta oración nos están afirmando algo y nos dice que los ojos de una persona tienen un color. No nos hace una semejanza, no nos indica que se parecen a otra cosa. Por lo tanto, estamos hablando de sentido literal y lo vamos a colorear de verde. Entonces, de esta misma manera vas a leer las siguientes oraciones y vas a colorearla de naranja si es en sentido figurado y de verde si son en sentido literal. Una vez que ya tengas coloreadas estas oraciones, vas a pasar a realizar el último ejercicio. En este tercer y último ejercicio nos dice: lee el poema y subraya el verso en sentido figurado que más te guste. Entonces aquí vas a leer este poema y vas a subrayar el verso que tenga el sentido figurado que a ti más te agrade o que más te haya gustado. Una vez que lo hayas subrayado, habrás terminado con tu clase de español del día de hoy. ¿Qué vas a subir entonces a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir los ejercicios que realizamos de la página 52. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.